Por más de 500 años, esta cultura se ha ido expandiendo y hoy la podemos encontrar en las grandes ciudades de los Estados Unidos, cruzando los mares, encontrándola en Puerto Rico, Venezuela, España y otros países. Es cierto que el palero hace ofrenda en agradecimiento a sus espíritus de nganga, cumplimentando así con diferentes signos, dividiendo en dos los caminos que van a existir, los enquisis malongos o los enquisis de Nsambi. Esto nos va a dar la oportunidad de agradecer a todos estos espíritus por lo bueno o lo malo que nos han dado. Es cierto que la cultura afrocubana juega un papel importante en la forma primitiva del gangulero, donde cada trabajo es representativo con patipemba o signos mágicos. Esto nos da la oportunidad de aprender así más sobre esta cultura, llegando a nosotros con mucha más intensidad que en otros Munanzos Congo. Es cierto que Mayombe desempeña el poder de la propia naturaleza, que los espíritus de Mayombe juegan un papel importante cuando el palero o el gangulero trabaja. Existen muchos Munanzos Congo que dan ofrenda de frutas a la enganga y la ponen alrededor de ella para que esta fruta vivifique y purifique las corrientes de la propia enganga. Nosotros hacemos, no específicamente con fruta alrededor, pero sí presentamos naranjas a los espíritus como medio de desenvolvimiento a todos estos inquisis de enganga y agradecimiento a Centella, la dueña de los espíritus. Todos sabemos que si tenemos una enganga de zarabanda, si no le damos un perro en sacrificio, esa enganga de zarabanda nunca va a ser lo suficiente fuerte. Claro que estos sacrificios en realidad tienen que tener mucho cuidado porque el dueño de los perros es Cubayende, San Lázaro, y no todos los ganguleros o los paleros se atreven a dar un perro, un guau, a zarabanda. Muchos paleros buscan un esqueleto de la cabeza de un perro y se lo ponen a la enganga. Esto va a resultar bueno, pero no tan bueno como si le dan en sacrificio un guau. Esto lo damos a conocer como educación a aquellos que poseen una enganga de zarabanda. Es cierto que las engangas no cristianas le entregan quintuala gato y hacen sacrificio de gato a esos fundamentos de enganga. Es cierto que el modo que tiene el palero de trabajar puede variar de acuerdo al Munanzo Congo, pero todos los Munanzos Congo tienen que dar un guau a su zarabanda, poniéndole la cabeza y las cuatro patas. Como dice, el perro tiene cuatro patas, pero coge un solo camino. Los diferentes signos que podemos ver, ya ustedes más o menos lo pueden conocer. El signo del triángulo representa a Guadarián, Baochos y San Norberto. La representación de espíritus buenos que no tienen tarro y los espíritus malos, representando a la propia centella en docking. Carabelas que tienen tarro. Los cuadrados juegan un papel importante con Mamá Umbo, la Virgen de Regla. Los círculos en la representación de
Luceromonte Leguá, a pesar de que posee círculos dentro, siempre todo círculo que se haga representa Luceromonte Leguá. Varía con los signos o los bisongos o cruces que aparecen dentro de esos signos. El signo de Sarabanda en la S, donde hemos puesto el dilongo o el plato, las diferentes formas primitivas de ofrecer grandes agradecimientos a estos espíritus por lo bueno o lo malo que nos han dado. Los paleros siempre son personas muy desconfiadas. El palero no toma nada que no ve. El palero siempre está mirando lo que están haciendo las personas, porque según sus creencias le pueden echar una brujería a comer o a tomar, porque los enemigos siempre están por montón en esta religión. Lo más lindo que tiene esta religión es que los propios enemigos casi siempre son otros paleros de otros monanzos congos, logrando así guerras entre ellos mismos solo por pensar que uno es mejor que el otro. Esto ya lo hemos hablado y creo que cada munanzo tiene su forma de trabajar y que a pesar de que estos munanzos congos se mantienen en un tabú, muchos de ellos que rayan a las personas cobrando excesivamente esos rayamientos, hasta $1.500, $1.600 cobran por rayar ahora actualmente a una persona. Una enganga, como hemos dicho, vale ya como un carro. Tener una enganga es más valiosa que tener posiblemente un Mercedes-Benz. Eso es lo que dicen la gente. Los paleros cobran $8.000, $7.000, hasta $12.000 por entregar una enganga a cualquier persona, porque ellos dicen que ese dinero le va a venir para atrás el doble a esa persona. Es cierto que es lo que están diciendo, pero yo creo que es excesivamente muy costoso lo que están haciendo. El caso que esta religión se ha convertido, como otras religiones, en dinero. Bueno, yo he escuchado que para hacerle santo a una persona, para estar en el Locumí, han cobrado hasta $17.000. Y otro, llevándote bien el padrino, dice que te va a cobrar $9.000 o $10.000. Las formas primitivas que tiene el gangulero son siempre muy confusas, ya que ellos utilizan signos que muchas veces otros paleros no conocen y que han estado jugando un papel importante en la forma de realizar sus trabajos. Cada monanzo congo tiene el poder y la fuerza que ejerce según cómo ha sido construida esa enganga y si esa enganga la construyó una persona que verdaderamente sabe. Como hemos dicho, construirle una enganga no es poner palo y piedra y ya la enganga está. Lleva muchas piezas que hay que construir, que tiene que construir el palero para entregarla al ahijado. Si bien cada forma primitiva se puede remontar a cientos de años, esto no es más que una presentación para dar ofrenda a Centella o a la dueña de los espíritus y toda en la enganga, para que ésta se vivifique y purifique al realizar estas ofrendas que da el Tata una vez al año a su enganga. Si bien los sacrificios de animales fortifican y vivifican a los espíritus de enganga, es cierto que es necesario muchas veces dar la ofrenda de fruta para purificar así las corrientes de la propia enganga. Muchas veces nos hemos preguntado cómo es que los ganguleros que no saben se ponen a hacer cosas que le pueden traer grandes complicaciones. Las patipembas o signos son parte importante. Si usted no sabe los significados de los signos que aparecen, usted no puede ni hacerlo
porque usted está llamando corriente hasta de otros fundamentos o hasta del propio África. Y esto, si usted no es un gangulero, que usted tiene vista o recibe las cosas que están sucediendo, usted se puede ver en un grave problema. El problema no es que usted se vea en un grave problema, sino que afecta a los seres queridos que viven con usted. Yo le explico todo esto para que las personas comprendan, porque existen muchos tatas que están dentro de esta religión, que se hicieron tata hoy y al año ya están rayando, sin conocer ni explicarle al ahijado, simplemente le dan un nombre ahí que lo sacaron yo no sé de dónde, y esto lo hace ya palero. Claro, si no lo está viendo nadie, invita a gente que no son ni paleros, y muchos paleros que hay aquí, casi todos son, la mayoría de ellos están explotando esta religión. Claro que no podemos relacionarlos todos, porque hay paleros que gozan de un gran prestigio, al cual le mandamos un salam aleikum de cunanchila de corazón, que se envía a maracutar a todos los días de Agüey. Pero la realidad es la que estoy hablando, y no tengo que mentir, porque resumidas cuentas no estoy ganando nada con esto. Cuando yo doy una cosa o explico algo, es porque lo estoy dando de enchila, de corazón, para aquellas personas que verdaderamente sienten esta religión. Ahora, ustedes creen que porque usted tiene una enganga, ya usted tiene, como dice, la fuente mágica que va a acabar con todo lo que usted haga. No, no es así. Esto tiene un proceso, y las engangas se construyen, como hemos dicho, a través del paso del tiempo. Ningún palero puede de hoy a la mañana saber lo que sabe un gangulero viejo que ha estudiado estas formas primitivas, que trabaja con pólvora, con fula, con entumbo, alcohol, que hace círculos de alcohol, que arrea, que quita espíritus oscuros, que hace ceremonia, que da sus ritos. Esto no se aprende en 2 días. La mayoría de los paleros que aprenden son aquellos que son los huanganquizos, los mayordomos de la enganga. Aquellos que aprenden son los baconfula, aquellos que arrean con pólvora en el Munanzo Congo. Aquellos que aprenden, aquel que es la talanquera, que es el que habla mejor el dialecto, cuando usted entra le pregunta que quién diambo. Pero los mandaderos también pueden captar algo de lo que es los trabajos de enganga. Lo que sucede que los que están pegados al lado del padrino, esos son los que van a aprender con el padrino. Los otros que se rayan, eso van a aprender por medio de una libreta, trabajos que le da el padrino, y alguna vez o otra que lo permiten estar en ciertos trabajos que está haciendo de ceremonia, para sacar nombre, para rayar a otra persona, o diferentes formas de trabajo que se hacen alante de la enganga. Aún así, siendo tata, si usted no tiene los conocimientos necesarios, existen trabajos que usted no lo dejan pasar, que nada más es como decir, los grandes que están dentro de esta religión, los que pueden estar dentro del Munanzo en el cuarto religioso. Esto es verdad lo que estoy diciendo. Y si usted simplemente se rayó, eso es lo que usted se rayó, y su padrino le va a dar una enganga. Si usted es tata, si usted sabe algo, él lo va a ayudar. Pero los que se llevan el galardón son los baconfula, aquellos que arrean con la pólvora, los huarganquizos, los mayordomos, aquellos que cuidan la enganga y siempre están pendientes de que no le vayan a hacer nada a la enganga en una fiesta o un rayamiento, aquellos que buscan todo lo que necesita la enganga, si necesitan hierba, aquellos que son los mandaderos que echan en las 4 esquinas o la mamba ciré, los mazangos. Vamos a pasar a otro segmento religioso, porque el tiempo se nos puede estar agotando.